Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento más, Señor, que estamos aquí en tu casa como iglesia, Señor, reunidos, oh Dios. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y vamos a estudiar un poco tu palabra, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Que tú nos hables por medio de la escuela dominical también, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos ese momento, Dios. Amén, Señor. Los móviles, ¿no? Que el mío mismo ya acaba de sonar, así que muy mal. Poner los móviles en silencio. Bueno, hermanos, nosotros estamos estudiando y estamos hablando de los dones, de las cosas que queremos que aprendamos, ¿verdad? Para que la iglesia del Señor pueda funcionar en armonía y bien. No hace falta que usemos los dones que el Señor da a su pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea solo uno o dos que trabaje en la iglesia, ¿no? Que más gente pueda participar, ¿no? Que estamos aprendiendo es que es un gozo estar en la casa del Señor y trabajar para el Señor, ¿no? De hecho, esta semana hemos visto personas que dispuestas, aunque sea hacer cosas sencillas, pequeñitas. Camila invitó a unas personas para determinada cosa y han dicho que sí, o sea, se disponen, aunque sea cosa sencilla, pero es que en la iglesia del Señor, la cosa más sencilla tiene que alabar a Dios. Lo más sencillo, si tú tienes una responsabilidad de abrir la iglesia y que alguien piensa que eso es, eso para que quería algo mejor, hermano, tienes una responsabilidad impresionante, ¿no? Hazla bien, porque es para la gloria de Dios, abrir la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y estamos estudiando estos dones y queremos que cuando lleguemos al final de todos esos dones, personas se acerquen a nosotros y nos digan, mira, yo podía ayudar ahí en esto, en esta área, creo que puedo hacer. Y vamos probando, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de la exhortación o consejería. Y exhortación es la habilidad de comunicar apropiadamente palabras de ánimo, desafío o represión al cuerpo de Cristo. Ahora bien, y estoy de acuerdo con esto y es verdad, habilidad de comunicar apropiadamente, ¿no? Pero eso a veces hay unas personas que chocan y piensan, ¿ves? Yo no consigo hablar apropiadamente. No, es que eso es para la gente que estudiada. No, el Señor nos capacita a cada uno. Quien nos capacita es el Espíritu Santo de Dios. No es por el número de años que hayas estudiado. Eso aquí no vale. Lo que vale es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que va a valer. Entonces, aunque tú no tengas esta habilidad, pero uno si se esfuerza un poco, ¿verdad? Nos esforzamos y con la ayuda del Espíritu Santo logramos hacer. Unos son más elocuentes, hablan más bonito, hablan palabras más difíciles. Amén, por ellos. Otros son sencillitos y hablan palabras del día a día. Amén por ellos. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí le está hablando de desafío o reprensión al cuerpo de Cristo. O sea, a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Vale? No es solo exhortar, sino que también aconsejar. Y si los hermanos pueden tener ya estos textos abiertos, y cuando vayamos a leer, por favor, aquí está el micro, pasar aquí adelante y leer. Y que alguien lea, por favor, Hechos 11, del 22 al 26. Pase aquí, por favor. Tienes que encender el micro, ¿vale? Y luego lo vuelves a apagar. Hechos 1, del 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Entonces aquí vemos un ejemplo de exhortación, ¿no? Porque Bernabé, al sorprenderse de que ya había una iglesia incluso ahí formada, una iglesia que ya la gente ya conocía del Señor, pero claro, hace falta exhortar y enseñar, ¿no? Y enderechar los caminos, ¿no? Y ellos lo que llegan ahí es exhortar a esta iglesia que permaneciese en el camino del Señor. Quizás por las cosas que podían estar pasando ahí, por la presión, de fuera, lo que sea. Pero ellos exhortan a que permanezcan en el camino del Señor. De hecho, él estaba tan entusiasmado que iba a buscar a Pablo también para estar ahí. Y ahí estuvieron un año enseñando en esta iglesia. Enseñando y haciendo discípulos, ¿no? Y esta es nuestra función, iglesia. Enseñar, a cada uno enseñar al prójimo. Y exhortar a que permanezca en el camino del Señor. Y eso es precisamente lo que ellos están haciendo aquí. Que alguien lea por favor el 14:22. Hechos 14:22. O leo yo entonces, para no perder mucho tiempo, ¿vale? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No? Siguen ahí exhortando a que permaneciesen en la fe. En la fe. Y luego, fijaos que él dice que es necesario que padezcamos por causa de nuestra fe en nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, exhortar, enseñar que a pesar de los problemas o de las dificultades que puedan pasar, tenemos que tener nuestra fe fundamentada en esta roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de lo que pase, pase lo que pase, nuestra fe tiene que estar ahí fundamentada en esta roca, que es Cristo. Y ellos lo que hacen aquí es exhortar a la iglesia. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, con nosotros mismos, los que estamos aquí adelante, pero con vosotros también, exhortar a que permanezcáis en la fe, en esta roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:8. Él va a hablar ahí simplemente, vale, Lorena, vale. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Perdón, lea otra vez la primera parte del versículo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Porque él está hablando aquí de los dones, ¿no? El don de exhortación, porque no es para cualquiera, hermanos, por supuesto. Yo he visto personas que van a exhortar a otro y no está preparado para exhortar. De hecho, es muy común del ser humano, está en pecado, pero queriendo corregir el pecado del otro. No, tenemos que tener un poco para exhortar a una persona, tenemos que por lo menos intentar andar, ¿no?, correctamente delante del Señor para exhortar a alguien. No podemos estar ahí por ejemplo, ¿no?, con un cigarro en la boca y diciendo a nuestros hijos, no fumes, hijo, no fumes.
se está sumando tú, ¿no? O sea que para exhortar hay que... Yo creo que más bien tiene que estar lleno del Espíritu Santo para exhortar a otro. Entonces, sabemos que esa exhortación viene de Dios. Porque si no es una exhortación carnal y no va a producir frutos, sino va a producir ira. Pero cuando viene de Dios es una exhortación y el hermano también, si recibe en espíritu, es sanidad para la iglesia y para el cuerpo. Cuando viene de parte de Dios. Quería leer el de Hechos capítulo 14, 22, porque él dice ahí, a ver si encuentro yo aquí, 14, él dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones, ¿no? Vamos a 1 de Juan. No estaba programado eso, pero solo ese pasaje. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice así. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. O sea que allí estamos viendo que quizás vamos a padecer por la causa de nuestra fe. Por la causa de Cristo, quizás vamos a padecer. ¿No? Pero aquí en 1 de Juan, él está diciendo que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos, hermanos, no son gravosos, dice la palabra de Dios. Aunque padezcamos persecución, sufrimiento a causa de su palabra, a causa de la fe que tenemos en Cristo, Dios nos está revelando que su palabra no es gravosa. Sus mandamientos no son problema para nosotros. Todo lo contrario, es libertad. Ya sabéis que, no sé si hace 2 días, como mucho, han asesinado a un matrimonio joven en Haití. Él tenía 23 años y ella 21, misioneros ahí. Han sido asesinados por causa de Cristo, son mártires. Por amor a Cristo, estaban ahí ellos. Eran norteamericanos, creo. Y están en la gloria con el Señor, ¿no? Para nosotros es horrible todo eso lo que pasó, pero es por la maldad del hombre, ¿no? O sea, que podemos padecer todas esas cosas, pero nosotros no somos de este mundo, como hemos dicho creo que ahí dentro, ¿no? No somos de este mundo, pertenecemos a otro mundo. Aquí estamos de paso. Y aunque nosotros podemos padecer cosas por causa de la palabra de Cristo, la palabra de Dios no es gravosa para nosotros. Un cristiano que piensa que la palabra de Dios es difícil, es imposible, tiene una mala enseñanza. No es así. La palabra de Dios nos libera, nos salva, nos da vida eterna, a pesar de. Amén. ¿Alguien que lea, por favor, 1 de Timoteo 4:13? A ver. Entre tanto. 4:13 es, ¿no? Ay, le he perdido. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la palabra. Amén. Ahí es Pablo hablando con Timoteo, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la palabra de Dios, ¿no? Porque eso es nuestro lo que tenemos que hacer, ¿no? Ocuparnos de la palabra de Dios. Ocuparnos de aprender de la palabra de Dios para poder enseñar a los demás, ¿no? Y Timoteo era joven, pero Pablo se va y le encarga, le incumbe, ¿no? Porque hoy día nosotros pensamos que los jóvenes parece que no son nada, los jóvenes son capaces y pueden.
El ser humano es el ser humano, no ha cambiado nada. Es más, los jóvenes hoy son más inteligentes aún porque tienen mucha información, ¿no? Son más sabios. Solo falta poner en práctica. ¿Eh? Poner en práctica. Y esa práctica y ese saber, esa sabiduría tiene que venir de la palabra de Dios. Hebreos 10. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de la buenas obras. Solo un momento. Enchúfalo. Perdón. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si nos fijamos ya, el autor de Hebreos ya en aquella época, o sea, 70 años después de Cristo, él estaba hablando de que, él dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Fíjate todo lo que se estaba pasando, que parecía que ya venía la segunda venida del Señor, ¿no? 2000 años después estamos aquí esperando, ¿no? La venida, no sabemos. Quizás sea hoy, quizás sea mañana, no sabemos, pero que sí, nosotros lo que tenemos es que exhortarnos los unos a los otros. Mucha gente, incluso aquí él habla de que mucha gente tiene la costumbre incluso de dejar de congregar, ¿no? Y que nosotros tenemos que exhortar a estas personas. Incumbe a cada uno de nosotros exhortar a que las personas no dejen de congregar, porque aquí es donde está el cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí estamos unidos, juntos, con un solo propósito, que es de orar, de alabar y engrandecer el nombre del Señor. Amén. Segundo de Timoteo, vamos a leer también, segundo de Timoteo 4. Ratito, ¿no? Ratito. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo. Si alguien tiene y quiere leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso es lo que Pablo sigue aquí hablando, animando a Timoteo para que siga. Ele não só animava Timoteo a que animasse a outros, não? Ele estava animando a Timoteo para que Timoteo animasse a outros, não? Isso é precioso, não? Porque ele diz que prediques a palavra, que instes a tempo e a fora de tempo, redarguye, reprende, exhorta com toda paciência e doutrina, não? Então, ayer hablamos na reunião de homens, não? Que a vezes há momentos que não é momento de falar, ¿verdad? De que somos cristianos o hablar de Dios. Hay momentos que no es. Lo que va a hablar es nuestra actitud. Eso es lo que va a hablar. Tenemos que ser sabios, porque por supuesto que tú sabes que en determinado terreno donde estás pisando, si tú hablas así directamente, van a insultar a Dios, insultarte a ti y todo. Entonces hay momentos que no debemos de hablar, pero nuestra actitud muchas veces habla más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Y entonces las personas ven en nosotros que somos diferentes, ¿no? Porque nosotros cristianos tenemos que ser diferentes. Por eso Pablo está diciendo aquí a Timoteo, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, discute de la palabra, reprende si es necesario, ¿no? Exhorta
con toda paciencia y doctrina. No ir acusando a la persona, ¿no? Tenemos que exhortar con toda paciencia, hablando en nuestro mundo ahora, ¿no? No el mundo ahí fuera. Nosotros también, exhortar con paciencia y con amor. Siempre que vamos a exhortar a alguien, yo creo que lo más coherente sería que nosotros pensásemos en cómo nosotros éramos y qué es lo que ha hecho el Señor para salvarnos. Entonces, cuando vemos la película aquella de Jesús siendo muerto en la cruz de aquella manera, piensa que eres tú el que tiene que estar ahí. Para que cuando tú vayas a exhortar a alguien, piensa en lo que Cristo hizo por ti, por amor, ¿no? Pues con amor también tenemos que tener ese amor también para exhortar a nuestros hermanos, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Anda que hay hermanitos que son difíciles, y hermanitas también. Pero aún así, tenemos que exhortar con amor, porque todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Debemos de recordar siempre cuando vamos a enseñar. Y bueno, y él da ahí unos nombres de personas en la Biblia que podemos seguir como ejemplo: Pablo, Apolos, Pedro, Juan el Bautista, ¿no? Bernabé y los profetas. Características que ha de tener elocuencia. Aquí estamos en lo mismo que he dicho yo al principio. Ni todos somos elocuentes, hermanos. Pero aquí dice, ¿no? Elocuencia, sabiduría, conocimiento, hablar con gracia, amor, sano concepto de sí mismo, humildad, convicciones fuertes, persuasivo, fe práctica, una fe práctica, y acepta a las personas tal como son. Esas son las características que nosotros tenemos que tener como si tenemos un don de enseñanza y de exhortación. ¿Vale? Y unas características que no debemos de tener es vanagloria, agresividad, egocentrismo, ¿no? Porque yo, ¿no? Tareas o áreas de servicio que esta persona puede ejercer en la iglesia, puede ejercer en el consejo de iglesia, consejería y enseñanza, predicación, visitación, llamadas telefónicas, hermanos, ¿sabes? Todo eso son características que nosotros tenemos que tener o hacer para que la iglesia funcione bien. Vamos a hacer, solo aquí, por ejemplo, no hace falta que contestáis mi pregunta ahora mismo. Sabemos que Samantha estuvo una semana ingresada. Una semana. ¿Cuántos habéis enviado un mensajito a ella, preguntando qué tal estaba? ¿No? ¿O cuántos de verdad, de corazón, habéis acordado de orar por ella? ¿No? Porque hace parte del cuerpo. Si ella sufrió, gracias al Señor ya no está ingresada, la iglesia sufre, ¿no es así? Cuando un miembro de la iglesia está sufriendo, toda la iglesia sufre, ¿no? Solo para que pienses, porque aquí dice que hay muchas cosas que tú puedes trabajar en la consejería. Si tú ves que eres una persona tiene esa sensibilidad, ese don de ver que una persona necesita consejo, porque está yendo por falta de consejo, hermano. Yo sé que yo he dado tantas cabezadas cuando era joven, porque no, en aquella época, yo creo que los que son de la edad mía, que casi no hay, ¿no? No, los padres no hablaban con los hijos. Todo lo que aprendíamos era en la calle. No había consejos. Pero hoy sí, ¿no? Y tenemos la iglesia donde podemos, y nosotros lo que tenemos que hacer es esto, aconsejar. El que piensa que puede aconsejar, pues aconsejar, y él puede trabajar también en la enseñanza. Hay de jóvenes, de adolescentes, de niños, adolescentes no sé cómo están ahora mismo, pero aquí en la escuela dominical también puede visitar, ¿no? Como ya hemos dicho, también hay otros dones ahí que también hay eso de visitación. No es llegar en la puerta y tocar, sino que avisar, y te puedo hacer una visita esta semana, ¿no? Y una llamadita telefónica, ¿no? Todo eso hace parte. Son áreas que nosotros podemos trabajar en la iglesia. Yo iba a adelantar un poco, pero no sé si me va a dar tiempo.
Son 15 minutos. Consejos prácticos. Utiliza la palabra para aconsejar. Y ahí tiene algunos libros, cuando son, ¿no?, que tú puedes buscar en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, ¿no? Hay tipos de exhortación que es diferente, hermano, que exige más cosas, ¿no? Pero bueno, tú puedes, por ejemplo, que es muy bonito, ¿no?, el libro de Salmos, puedes exhortar a enviar unos versículos de Salmos a una persona, ¿no? Yo siempre digo que cuando te viene a la mente una persona de la iglesia, sobre todo, tú no estás haciendo nada, de pronto me acuerdo de Isabela. No sé, yo aprendí ahora que aunque sea conduciendo, no voy a cerrar los ojos, pero yo digo, Señor, no sé qué es lo que está pasando con Isabela, pero tú me has hecho recordar ahora de ella, y yo oro por ella algunas palabritas, ¿no? ¿Sabes? Que sepamos ese tipo, trabajemos en nosotros, ¿eh? Desarrolla la capacidad y el conocimiento para ayudar a los que sufren. Haz curso de consejería o psicología. Eso son cosas que, hermanos, nosotros, yo ya he dicho aquí también más de una vez, que a veces siempre pensamos, mira, de los que están aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los que están aquí. Estoy casi seguro de que ningún padre aquí ha pensado en animar a su hijo a ser un misionero, a ser pastor, a estudiar en un seminario, a hacer un estudio y dedicar a la obra del Señor. Porque en general nosotros queremos que nuestro hijo sea médico, ingeniero, astronauta, y de ahí para adelante. Todos queremos que nuestros hijos sean esto, ¿no? Pero debemos de animarnos y saber, y yo estuve hablando con un pastor la semana pasada y él me dijo un problema que hay, ¿no?, la falta de pastor, y el pobre está trabajando para allá y para acá, ¿no? Y o sea, hace falta gente, pero los padres cristianos se preocupan con las carreras de sus hijos. Pero las carreras de sus hijos son muy importantes, por supuesto, para esta tierra, ¿no? Pero para el reino, ¿verdad? Para el reino de Dios. Esta es una forma de consejería, saber aconsejar también a nuestros hijos. Me acuerdo yo daba clase en un colegio muy grande, en un colegio cristiano en Brasil. Y un día la dueña del colegio dijo, mira, mi hija va a ingresar a la mejor universidad. Claro, nosotros decimos, claro, la dueña del colegio tiene mucho dinero, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Y ella dijo, pues ha decidido estudiar en un seminario para aprender de Dios. Bueno, aquello fue, toda la gente quedó. Claro, todos ahí querían sacar las mejores notas para medicina, no sé qué. La medicina es lo que más, ¿no? Y es verdad, hermanos, a veces debemos de animar a personas a estudiar más del Señor, ¿no? Y porque sabemos que ese pastor que he dicho yo, él me dijo que, porque yo le dije también un poco de mis disgustos, ¿no? ¿Sabes qué me dijo él? Digo, mira, tú trabajas para el mejor jefe del mundo. Confía en esto, porque tú trabajas para Dios. No te preocupes, sigue adelante. Esas fueron sus palabras para mí. Yo le invité para el aniversario de la iglesia, él no puede venir, pero él me dijo esto. Y él está sufriendo mucho porque él está en Madrid, tiene que venir a San Sebastián, a Madrid, todo el tiempo. Porque aquí en San Sebastián le falta una persona, y él tiene que estar atendiendo así. Así que, hermanos, nada, que sepamos instruir también, ¿no?, a nuestros hijos en los caminos, enseñar, exhortar a nuestros hijos. Yo quería haber hablado aquí, no me va a dar tiempo, pero solo una pincelada, ¿no? La siguiente, y aquí también habla, hemos visto el nombre de Apolos, y Apolos, nosotros vemos en algunos versículos ahí del libro de Hechos, creo que está en el capítulo 10, que él dice que él estaba ahí predicando con un denuedo tan bonito su predicación,
Pero Aquila y Priscila le ve, le escucha y dice, uy, aquí falta algo. A pesar de que él tenía aquel amor gigante por el Señor, dice que la Biblia que él solo conocía el bautismo de Juan. O sea, eso, ¿qué nos da a entender? Que él no había visto a Jesús, lo que pasó con Jesús, él no había visto. Él no sabía totalmente las cosas de Jesús. Él había escuchado la predicación de Juan. Jesús todavía estaba por ahí. Y él había escuchado y había entendido y había entregado su vida y ya predicaba sin conocer lo que iba a pasar después. Pero no pasa nada. Él, con ese amor y esa convicción, él predicaba y formaba discípulos también. Eso fue lo que pasó con Apolos. Entonces Priscila y Aquila le llaman aparte. Y eso, por eso digo, hermanos, hay que saber exhortar. Tú no puedes llamar mi atención aquí ahora delante de todos. O si está Coldo aquí hablando, no vamos a llamar la atención. Hay que tener sabiduría, porque yo puedo fallar, él puede fallar, cualquier uno de nosotros podemos equivocarnos. Pero ¿dónde está el amor? Eso no es una rivalidad, yo ahora voy a demostrar que yo sé más. No, con amor llamo a Coldo después, digo, Coldo, yo creo que, vamos a ver ese versículo aquí, la interpretación de él, ¿qué te parece? ¿No crees que, na hora de exhortar, pues Priscila y Aquila llama a Apolos, no ahí, le llamó aparte, y habla con él. Y cuando es de Dios es así. La persona tiene que tener humildad para hablar, pero el cristiano también tiene que tener humildad para recibir la exhortación y entender eso es de Dios. Esa persona me está exhortando, no es por rivalidad, sino que es Dios, está usando a ella también para decirme a mí, mira Marcos, yo creo que aquí te has equivocado. No podemos decir amén a todo, hermanos, ¿verdad? Yo puedo equivocarme, Gerson puede equivocarse, los que estamos predicando, por supuesto, somos humanos. Pero después, en un momento adecuado, llamamos y exhortamos. Y esa es la lección que estamos estudiando hoy, ¿no? Aconsejar, exhortar, animar a los demás. Y no podemos, lo que hablaba con Gerson, ¿no? Inclusive él me decía, que si tú exhortas a una persona y ella se enfada, y me voy de esta iglesia porque mira lo que me están hablando, entonces porque no tiene el espíritu de verdad dentro de ella. No acepta exhortación, aunque sea de parte de Dios. No acepta. Jesús exhortando y animando. Todo el tiempo, ¿no? Jesús exhortaba y animaba. Y es el modelo que tenemos que seguir. Es Jesús. No es ni a Marco, ni a Gerson, ni a Coldo, ni a Judith. No, es a Jesús. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Humilde, a pesar de quién era. Amén.